Mañana vamos a comenzar esta nueva etapa en el estudio de los profetas menores en el libro de Ageo o el profeta Ageo. Las presiones, las demandas, las expectativas y las tareas que nos exigen de todos lados, de todos los puntos, familia, trabajo, incluso actividades de relax como es si perteneces a algún club, a alguna asociación, incluso la misma iglesia, muchas veces nos ponen en jaque a tener que elegir desde nuestra perspectiva, nuestra expectativa, cuáles son las cosas que vamos a cumplir primero. Pero no necesariamente terminamos haciendo lo mejor, lo que realmente debemos de cumplir. Y algo así pone en evidencia claramente cuáles son nuestros valores y cuáles son nuestras prioridades. Y entonces se ven afectadas todas nuestras acciones. Y generalmente como hombres naturales lo que tendemos es a cuidar primero lo nuestro. Y esto es lo que estaba viviendo el pueblo de Israel cuando recibe la palabra profética de Ageo, ¿no? Pero es importante entender esto, ¿por qué? Vamos a ver algunos detalles del contexto para conocer quién es Ageo, para así entender el mensaje que trae. Definitivamente Ageo lo vamos a reconocer o conocer como el profeta de las prioridades, porque una de las cosas que él va a llamar al pueblo es en tener en orden sus prioridades. ¿Qué sabemos de Ageo? Bueno, Ageo, vamos a ver que... para el otro lado. Ageo, su nombre significa fiesta al Señor o fiesta del Señor. Es decir, él traía un mensaje en el que el pueblo que había salido, que estaba saliendo del exilio de Babilonia después de 70 años, y todos los que los otros profetas habían dicho antes de Ageo se había cumplido. Habían sido tomados prisioneros. De hecho, la semana pasada, ¿qué estudiamos? Ok, muy bien. Y Habacuc, lo que estudiamos la semana pasada, vimos cómo les advirtió y le dijo, porque ustedes no están haciendo lo que tienen que hacer, Dios va a mandar un enemigo. ¿Que era quién? ¿Cuál era el pueblo enemigo? Babilonia, para que lo lleve cautivo. Y era como que se agarraron los pelos y como, ¿esa es la solución para nuestros problemas? ¿Meternos en más problemas? Bueno, es que o accionan o accionan. Y decíamos la semana pasada que se cumple el refrán que sobre aviso no hay engaño. Y no hay tiempo que no se cumpla, se cumplió. El pueblo cae en cautiverio por Babilonia 70 años. Pero Dios también había dicho, no te preocupes. ¿Por qué? Porque para ellos también tengo guardada una sorpresa. Y la sorpresa para los babilonios fueron los persas. Los persas vienen, conquistan Babilonia, exterminan al reino o al imperio de Babilonia, y sube un rey, un emperador, el cual le dice al pueblo judío, mira, el que se quiera volver, vuélvase. Pero así como se fue, ¿para qué? Para que ahí estén y ahí puedan volver a su tierra. Claro, les costaba, era una carga, no querían sostenerlo, vuelvan a su tierra. Entonces, ¿qué ocurre con ellos? Vuelven con dos líderes que están con ellos, y los acabamos de ver, o dos personas que hacen cargo de esa actividad. Uno era Zorobabel y otro era Josué. Y en medio de todo esto, cuando ellos pareciera que el pueblo tiene que reconstruir la ciudad, el pueblo llegó, lloró la ciudad, vio las ruinas, vio el templo que estaba en ruina, pero mira, esa emoción le duró lo que le duró poner la primer piedra para empezar a reconstruir su casa, y dijeron, ok, si podemos, y empezaron por su casa. Entonces llega Ageo que lo que dice, lo que debería ser una fiesta porque estamos volviendo y empezamos a poner en orden, no está pasando. Entonces, de Ageo también sabemos y tenemos claro que es el primer profeta después del exilio. Por lo tanto, su año de ministerio va entre el año 536 y 520, que es la caída de Babilonia. Y aunque se desconoce cuándo Ageo, ¿sí?, con exactitud nació, muchos creen que si bien puede haber nacido en el momento del cautiverio o en el cautiverio, por lo tanto, a la hora de empezar a cumplir su ministerio, Ageo no era un jovencito, era un hombre de más de 65 años. Así que si tú crees que la vida a los 65 años te lleva a hacer la planchita y no a hacer mucho más, para el Señor no hay edad, no hay retiro. Él te puede llamar cuando Él te quiere y cuando Él te necesita. Es más, vamos a ver que con Dios no nos podemos jubilar, porque la obra no se jubila. Cierro el paréntesis. Ahora, en cuanto a Ageo, sabemos que escribe a los cautivos que regresan de Jerusalén, y esta carta tranquilamente la podemos ubicar como escrita en Jerusalén. Versículo clave de Ageo para ver, versículos 1, 5 al 6. Es palabra directa de Dios. Dice, pues así dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Prioridad. ¿Por qué meditad bien sobre vuestros caminos? Y les pone
Ageo delante de sus ojos la realidad de su vida. ¿Por qué? Porque siembran mucho, pero ¿qué? Recogen poco. Sí, comen, pero no se sacian. Beben, pero no quedan satisfechos. Se visten, pero no se calientan. Y el que trabaja jornal, recibe su jornal ¿en qué? Pues si no rinde. Algo no están haciendo bien. Hay un problema. Y por eso llega el profeta de las prioridades. ¿Hay una referencia profética en este libro? Sí, toda referencia profética apunta a Cristo. Recuerden, toda referencia profética apunta a Cristo. Y aparece allí en el último capítulo, en el capítulo 2, cuando menciona, o bien, si bien se menciona en toda la historia, a Zorobabel. Bueno, Zorobabel es un personaje que tenemos que tener en cuenta. Porque a pesar de que el pueblo había sido llevado cautivo, lo que quedaba del pueblo había sido llevado cautivo, cuando vuelve, Dios había prometido que el reino iba a ser ocupado por ¿quién? O el trono iba a ser ocupado por ¿quién? ¿De quién tenía que ser descendiente el que ocupara el trono? Cuando llegara el Mesías, un descendiente de David. Y aparece ahí Zorobabel. Por lo tanto, Dios permitió el cautiverio, pero cuando vuelve a traer al pueblo, quien está a cargo es Zorobabel. ¿Y quién es Zorobabel? Bueno, es el mismo que aparece en la descendencia de María y de José. Por los dos lados vemos cómo Dios cuidó y cómo recuerda miles de años después que la promesa continúa. Y allí, aunque no nombra a Cristo, tenemos claramente cómo Dios cuida y protege lo que Él ha prometido. Y el mensaje de Ageo es muy claro. Y el mensaje de Ageo es: construyan el templo. Pregunta de tarea, pregunta de examen. Cuando hablamos del templo en el pueblo judío, ¿qué significaba el pueblo? ¿A qué hacía referencia el pueblo? El templo, perdón. El templo. ¿A qué hacía referencia el templo? A la gloria del Señor. ¿Por ahí va? A la presencia de Dios. O sea, el templo tenía que estaba en un lugar específico, en un lugar alto, para que el pueblo recordara que Dios estaba con ellos. Que Dios estaba con ellos. Recordemos, en el templo habitaba la presencia del Señor. Por lo tanto, dice, tienen que reconstruir eso. Luego Ageo comienza y dice, a ver, ¿qué es más importante? ¿Tener sus casas ostentosas o que tengan el templo, la presencia de Dios clara en el pueblo, en sus vidas? Bueno, hoy llega a nosotros la misma pregunta. Si bien sabemos que Dios no habita en templo hecho por mano humana ya, sino que ahora habita en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, el cual llega a través de la obra reconciliadora de Cristo en la cruz del Calvario. Y entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu están a nuestro favor con nosotros y en nosotros. La idea o el mensaje de Ageo para nosotros es: reconstruye tu templo. Porque el templo era la presencia de Dios y significaba no solamente eso, sino la comunión que el pueblo debía tener con Dios. Por eso las lecciones de Ageo para nuestras vidas, son 4 que vamos a ver en esta mañana y que van a tener como prioridad reconstruir nuestra condición espiritual. La primera lección que Ageo trae para nuestras vidas, y lo completamos ahí en nuestras hojas, definitivamente es examinar, ¿qué crees? Nuestras prioridades. Examinar nuestras prioridades. Cuando en la vida de todo varón, de todo hombre, las prioridades no están en orden, te puedo asegurar que esta es la razón de todos nuestros problemas. Por eso es importante, varones, que nosotros comencemos a examinar nuestras vidas. Que nosotros empecemos a examinar dónde están o dónde nosotros encontramos mayor placer cada día. Si son en cosas egoístas, en cosas personales para nosotros, o si no, en realmente nuestra satisfacción está en hacer la obra de Dios. Los expatriados habían llegado a Jerusalén, vieron que todo estaba en ruina, pero rápidamente se acomodaron y empezaron a reconstruir las cosas que les convenían. Sus casas, poner en orden. Y Ageo usa una palabra muy interesante: casas ostentosas. ¿Qué significa eso? ¿Qué es una casa ostentosa? Que va más allá de las comodidades básicas. ¿Me explico? Que va más allá de lo que te permite o que permitiría disfrutar una casa. Bueno, hoy en día
una casa ostentosa, quizás no pase necesariamente por los metros cuadrados que tienes o los metros cubiertos que tiene tu casa, pero sí pasa muchas veces por cuestiones donde nosotros ponemos nuestro corazón, incluso en las cuestiones materiales. Llegamos al punto en que ya nuestro trabajo ya no es para vivir, sino nuestra vida es para trabajar. Y solamente para buscar cosas que satisfacen nuestras necesidades. Por eso Ageo pregunta, ¿son sus casas más importantes que su lealtad a Dios? Y mira, Dios no está peleado con que tengamos, para nada. La palabra de Dios dice que Él puede darnos todas las cosas. Lo que Dios quiere es que revisemos nuestro corazón. Porque la palabra de Dios dice claramente, y lo tiene ahí en sus hojas, en Lucas capítulo 12, versículo 34. A donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. ¿Quién manda en tu corazón el día de hoy? Simplemente con revisar el mal manejo muchas veces de nuestras finanzas, nuestro estilo de vida materialista, la falta de obediencia a Dios, son resultados de un corazón lejos del lugar donde debe de estar. Pensando que nosotros podemos tener control sobre nuestras decisiones, que son importantes, porque para Dios son importantes que nosotros decidamos, pero a la hora de decidir, decidamos en forma correcta. Mateo 6:33 dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás que será añadido. Entonces la prioridad es buscar primero las cosas de Dios, buscar primero la guía de Dios. No quiere decir esto que me tengo que ir a un enclaustro, me tengo que ir a un seminario para prepararme o estar allí encerrado sirviendo, sino hay que ser consciente que mi llamado tiene que ver con servir a Dios primero y poner ese orden de prioridad en nuestras vidas. Por eso Romanos capítulo 12 dice, no se adapten a este mundo, sino que cambien su forma de pensar para que así cambien su forma de ¿qué? De vivir. De vivir. Por eso, al hacer la tarea de agarrar la hoja en blanco y poner en orden nuestras prioridades, ¿qué está primero en mi vida? Si es por religiosidad hay un problema. Pero a veces Dios está por mera tradición. Si yo lo pongo en un papel, pero veo mi vida, ¿realmente Dios es mi prioridad? Antes que mi trabajo, antes que mi familia, antes que mis amistades, antes que mis deseos. Cuando a Jesucristo le dijeron, Jesús, ¿cuál es el mayor de los mandamientos o el primero de los mandamientos? Esperando anotar, a ver si Dios te decía, que sostengas a tu familia, que no les dejes faltar nada, que seas una persona realmente poderosa, que estés por encima de los demás. Jesús resumió la ley en 2 mandamientos. Y el primero dice en Mateo 22:37, dice, y el Señor dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Todo lo que tú eres, si no ama al Señor, no sirve para nada. Así de duro. Y Jesucristo lo dijo. Y por eso se cargó más enemigos. Pero si queremos saber qué nos diría hoy Jesús, qué es lo más importante en nuestras vidas, qué es lo primero que debemos cumplir, Él no cambia, sigue siendo lo mismo. Pero ¿qué pasó con el pueblo de los exiliados? Tuvo que venir Ageo a poner orden y decirle, oigan, está bueno que ustedes estén bien, que vivan cómodo, pero ¿qué de tu relación con Dios? Y el pueblo empezó a sentirse como ofendido, como dolido. Aparte venían los extranjeros y también le decían, ¿para qué construyes? Si ya los van a meter esclavos de nuevo, son buenos para nada. Y llegó sobre ellos una actitud de miedo, una actitud de decir, bueno, ¿sí para qué seguimos? Una actitud derrotista. Por eso el segundo punto que Esdras va a trabajar, que Ageo va a trabajar y que nos llega a nosotros, es que debemos de rechazar toda actitud derrotista en nuestras vidas. Esdras 5:5 dice que mientras el pueblo trabajaba, el ojo de Dios estaba sobre ellos cuidándolos. No había que temer. Pero de repente el pueblo volteaba a ver o a escuchar las palabras que no debían de escuchar. Y el pueblo empezaba a hacerse víctima. Empezaba a lamerse sus heridas. Empezaba a decir, sí es cierto, no podemos. Dios tenía toda la intención de que la ciudad fuera reconstruida. Pero la intención primaria de Dios era que el pueblo empezara bien. Y empezara a reconstruir, ¿qué cosa? Su comunión con Dios a través del templo. Toda la vida religiosa del pueblo giraba alrededor de ese lugar, pero no estaban prestando atención. A la hora de reconstruir nuestras vidas, hombres, Dios quiere que nosotros comencemos a reconstruir nuestra relación espiritual con Él.
porque de esa manera vamos a ahuyentar todo pensamiento y toda actitud derrotista que se nos puede presentar. Porque mantener nuestros ojos en el Señor, siguiéndole, obedeciéndole y dejando de lado el pecado, que es inevitable, trae éxito espiritual. Por eso es hora de dejar, de abandonar. Hebreos capítulo 12, versículo 1. ¿Quién me lo lee por favor en voz alta ahí? 12, 1. Tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Alguna vez alguien corrió aunque sea con sus hijos, con su mascota, o quizás en una actividad deportiva que no conozco de ustedes, o algún maratón, o alguna media maratón, o 5 kilómetros? ¿Sí? Lo hicieron con borseguí de seguridad, con borseguí de seguridad, con pants, con chamarra, con mochila. ¿Así lo hicieron? A no ser que fueras una carrera de botarga, así se corre. Pero normalmente cuando tú ves los corredores y acaban de pasar las Olimpiadas, ¿no? Y cierran con un maratón. Es curioso porque parece que cada vez la ropa es más chiquita, más transparente, más ligera, más liviana. Incluso hay controversia con los tenis que utilizan porque son de un material también muy especial, que tienen cierta adherencia. Todo lo que tenga que ver para hacer la carrera más mejor, más liviana, más llevadera, menos complicada, lo usan. Y si pudieran no usar nada, mucho mejor, porque una centésima de segundo es la diferencia entre terminar la carrera y no terminar la carrera, o entre ganar y perder. Qué bueno que la Biblia no nos dice que nosotros tenemos que llegar primero, o que tenemos que ganar la carrera, sino que Hebreos dice que corramos con paciencia la carrera. Pero para poder llegar al final, que es lo más importante, y aquellos que corren dicen que la parte más importante de la carrera no es el comienzo, sino el final, ese sprint final, donde tienes que darlo todo cuando la meta está cerca. El apóstol o el escritor de los Hebreos dice, despójense de todo peso, sáquense las mochilas, sáquense todo aquello que sea una carga, que no les permite avanzar. O si avanzar en la vida cristiana para muchos es un suplicio, porque pareciera que la Biblia está llena de no, cuando es todo lo contrario. Dios nos llama a descansar. Cuando Él nos llama, dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les daré descanso, que yo los prepararé para esto. Pero parece que el hombre cuando llega a Cristo tiene que traer todos sus pecados porque son míos, yo me hago cargo y yo los tengo que sufrir. Si Dios los perdonó, ya los quitamos. Pero hay algunos que nos gusta ser como los cerditos, ¿no? Sí, ahora hay cerdos de mascota, yo no sabía, hay cerdos de mascota. Y hasta hay spa para cerdos, los lavan, les sacan el pelito, les ponen cremita, les ponen esas ventosas para que no sufran. Pero si tú al cerdo lo vuelves a su hábitat natural, por más que lo limpie, ¿qué hace el cerdo? Se vuelve al lodo. ¿Por qué? Porque su piel es una piel tan seca que tiene que estar húmedo. Por eso se van al barro. Pero parece que nosotros somos así, nos limpiamos del pecado, pero vamos otra vez para el barro a ensuciarnos. Dice, eso no tiene sentido, hombres. Eso no tiene sentido. Sino es que despojémonos de toda carga, dejemos las cosas viejas que han pasado. Filipenses capítulo 4, versículo 1 al 13, dice, y qué bueno que esté este versículo para que podamos entender el contexto de esa frase motivacional que nosotros creemos que está en la Biblia. Porque fíjate lo que dice el apóstol Pablo escribiendo desde la cárcel en esta gran carta conocida como la carta del gozo, escrita desde un lugar de prisión. Dice, no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y en todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y después que dice todo esto, después que dice, mira, aprendí por la vida, ahora sí puedo decir que, y ahí nos viene esta frase, que no es motivacional, sino que es resultado de una vida de dependencia de Dios, que todo lo puedo en Cristo, ¿que qué? Así que si tú pensabas que para tener éxito en tus asuntos la frase es todo lo puedo en Cristo, no. Esa frase es una vez que ya has vivido todo y te diste cuenta que todo lo que tú puedes hacer ante Dios, como decía el sabio, es vanidad. Sino que tienes que encontrar el contentamiento así tanto en la escasez como en la abundancia. Y una vez que experimentes eso, puedes decir, ahora sí en tu vida, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para que entiendas, esta frase la podemos complementar
con lo que el mismo apóstol Pablo va a decir más adelante. Yo entendí que para mí el vivir no tiene sentido si no es en Cristo. Por lo tanto, la muerte para mí es ¿qué? Ganancia. Cuando la humanidad le tiene miedo a la muerte, en Cristo nosotros sabemos que la muerte es el inicio de algo mucho mejor para nosotros. Por eso, completamos nuestras hojas, nuestra victoria final en Jesús está asegurada, pero la victoria completa será solo cuando estemos fuera de este mundo de tentaciones y seguros en los brazos del Señor en el cielo. 3. Lo segundo que esperaba Ageo y que espera de nosotros es que nosotros confesemos nuestras faltas y busquemos vivir vidas santas delante de Dios. Delante de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya completaron? ¿Qué tiene que ver o cómo significa este punto? Bueno, lo entendemos de la siguiente manera. El favor de Dios jamás estará con nosotros hasta que nosotros no hayamos reconocido nuestras faltas, nuestras transgresiones, nuestras iniquidades. Si nosotros no hemos hecho una vuelta total en nuestras vidas, eso se llama arrepentimiento, un giro total en nuestras vidas, decidiendo dejar lo que queda atrás como cosa antigua para seguir adelante las cosas nuevas que Dios nos da. Y llama la atención Ageo al pueblo y le dice estas verdades, versículo 18 del capítulo 2, meditad pues en vuestros corazones desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día en que echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestros corazones. Hay un nuevo inicio, un nuevo comienzo. Este día es importante, fíjate, queda allí fechado, queda allí marcado el nuevo nacimiento en la vida de este pueblo. Dice la palabra de Dios, ¿qué fecha fue? El día 24 del mes 9º. Todos tenemos un nuevo nacimiento, todos tenemos una nueva oportunidad con Dios. Yo no sé si tú puedes encontrar en el calendario ese día significativo en tu vida en el que Dios te permitió o te dio a conocer tu nuevo nacimiento. Yo no sé si le puedes, pero sí hay un día particular en el que tú tomas conciencia. No necesariamente quiere decir que ese día vas a convertirte, porque la obra viene desde antes, pero ese día tus ojos son abiertos y tú dices, hay algo nuevo en mi vida. Por eso Hebreos capítulo 7 versículo 8 dice, Hebreos 5, 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan vuestros ¿qué? Corazones. Dios está llamando a tu vida a ser transformada. Dios quiere darte algo nuevo. No endurezcas tus corazones. O incluso tú eres una nueva criatura, pero has sufrido en tu vida un enfriamiento espiritual. O has visto por delante de Dios tantas cosas que estás tan nublado y te has preocupado por tantas otras que no tienen nada que ver, que has hecho que te alejes de Dios, que ya no mires a Dios, que no busques su presencia, que no disfrutes de su comunión. Espera que el versículo no termina, sino que dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones, como la provocación, como el día de la prueba en el desierto. Y hasta ahí queda, pero si tú sigues leyendo, dice que ese día murieron más de 100,000 personas. ¿Cómo un Dios justo y de amor va a permitir que el ángel pase por el campamento y se mueran tantos? Provoca a Dios, endurece tu corazón y después me cuentas. Porque si Dios es amor, Dios es amor, si te da la oportunidad. Dios es amor, Dios es gracia, Dios es misericordia. Todo lo que tú me digas, te lo compro. Pero no te olvides que es celoso, es justo, es todopoderoso. Y a veces olvidamos quién es nuestro Dios. Por eso nuestro pensamiento cada día como hombres es estar alineado con las prioridades que Dios quiere para nuestras vidas. Si no lo hacemos, no vamos a poder tener comunión con Él. Es decir, nosotros no tenemos comunión con Él y Él no tiene comunión con nosotros. Por eso Ageo dice, es tiempo de obedecer y escuchar la voz de Dios. La voz de Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo, hombres, nuestra condición pecaminosa debe venir acompañada, y es quitado el pecado, debe venir acompañado de eso en humildad. Reconociendo que somos pobres,
y mendigos, y que venimos sin nada que ofrecerle, excepto nuestra vida llena de pecados. Y Él la va a transformar, y Él la va a hacer nueva. Según de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. A lo viejo súmale lo nuevo, ¿así dice? Las cosas viejas pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas. No vuelvas al lodo a revolcarte. Acá hay algo mucho mejor para nosotros. Morimos a nosotros mismos a fin de que podamos vivir en una nueva creación y que podamos vivir con y para Cristo. Gálatas 2:20. ¿Quién lo lee, por favor? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Fíjate, él ha intercambiado nuestra ineptitud, el hecho de que nosotros no fuéramos justos o fuéramos útiles, por su infinito mérito. Eso es cuando hay confesión, cuando hay reconocimiento de pecado. El vivir una vida santa implica que nosotros obedezcamos. Y veíamos en el resumen. Porque la bendición viene a través de ¿qué? De la obediencia. De la obediencia. Por lo tanto, no debemos olvidar que Dios anhela bendecir a sus hijos, pero el proceso comienza con una actitud de humildad ante Dios y la admisión de nuestra parte de que hemos pecado. Nos hemos desviado del camino y necesitamos volver a Dios. Y cuatro, ante esta exhortación, ante este enderezar el camino, lo cuarto que podemos aprender es que debemos actuar valientemente por Dios. En Dios y por Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la seguridad de que Él está con nosotros siempre. ¿Alguno de ustedes duda de la presencia de Dios en sus vidas? Yo no dudo de la presencia de Dios en mi vida, pero a veces me olvido. Y tomo, y creo que puedo hablar por todos, tomamos decisiones que nos llevan a pensar de que Dios está lejos de nosotros. Pero tomamos las palabras de Isaías y las hacemos nuestras. Porque cuando todo va mal, es porque nosotros nos alejamos de Dios, no es que Él se enojó de nosotros. Y las palabras de Isaías para nosotros son así: que no temas, porque yo estoy contigo. No te desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi justa mano derecha. Se lo dijo Isaías. ¿A quién más se lo dijo? Se lo dijo a Josué. ¿A quién más se lo dijo? Se lo está diciendo a su pueblo. Te lo dice a ti. Dios le encanta a tratar con las personas en un nivel personal, íntimo, uno a uno, para así demostrar que Él está en control de todo. Y es más, es tan íntima la relación con Dios que Él habita en cada uno. Ya no habita en templos hechos por mano, sino que ahora habita en nosotros a través de su Espíritu Santo. La palabra de Dios lo dice así: cuando uno nace nuevo, el Espíritu Santo viene como ese sello, como esas arras, como la garantía de que le pertenecemos y de que nunca más nos va a dejar. Lo prometió a sus discípulos allí en Mateo capítulo 28. Dijo: jamás los dejaré. Aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así dijo en Mateo capítulo 28. Por lo tanto, Jesús, quien dice que viene a morar en nosotros junto con el Padre. ¿No me lo crees? ¿Qué dice Juan capítulo 12, versículo 23? Juan 14, 23, ahí en sus hojas. El que me ama, mi palabra guardará. Más fuerte, más fuerte. El que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Qué podemos temer? ¿Qué podemos no hacer? ¿Qué nos limita en nuestra vida espiritual? Si la promesa, y recuerda que Dios promete y cumple. ¿Por qué? Porque no es hombre para mentirnos. Y si Él no solamente mora, sino que está escrito en ¿qué? En plural, ¿no? Dice: moraremos, vendremos y haremos. Órale, plural, Padre, Hijo y Espíritu. Por eso nuestra responsabilidad, hombres, es hoy verificar que estemos caminando con el Señor. Ver que estemos consultando fielmente en su palabra.
teniendo comunión con Él y teniendo comunión con otros creyentes, buscando siempre el consejo de Dios, escuchando a nuestros líderes, recogiendo las experiencias de amigos con un testimonio cristiano fehaciente y sobre todas las cosas tener la mejor actitud hacia lo que hemos sido llamados, el ministerio de nuestro Señor. No estamos solos, el Espíritu Santo nos guiará, veremos cómo Dios está obrando, confirmaremos de que Dios está vivo, que está cerca y que Él se complace en tener una comunicación y comunión directa con cada uno de nosotros. Así que descansemos seguros en las manos de Dios, sabiendo que Él nos bendecirá abundantemente mientras le sirvamos fielmente. Sí, recuerda, para toda promesa hay una premisa. Y la premisa es mi parte de lo que tengo que hacer para que esa promesa sea una verdad en mi vida. Y me encantó el resumen que se hace de Ageo, para que no nos olvidemos en esta hora. En primer lugar, nunca te hagas menos, ni nunca te descalifiques de la obra del Señor. ¿Por qué? Porque nuestras decisiones importan. A Dios le importa lo que tú decides, pero Él quiere que decidas y que decidas de forma correcta. Por eso les mandó a Ageo, que les decía cómo hacer las cosas. Por eso les recordó que debían volver a la ley. Por eso les recordó que tenían que edificar el templo. Todo buscando una sola cosa en el pueblo de Dios. Y era que la obediencia estuviera presente. ¿Por qué? Porque es la parte o la forma en que el pueblo comunicaba quién era Dios. Sí, y nosotros pasa lo mismo. Cuando nosotros decidimos obedecer, actuar y obrar como Dios nos manda, es lo que el mundo conoce de Dios y puede ver de Dios. ¿Sí? A Dios la gente no lo puede ver si no es a través de tus palabras, de tus actos, de tu forma de proceder. Así que si tú te dices y te sabes un hijo de Dios, lo que tú haces es lo que la gente ve de tu Padre. Cómo hablas, cómo actúas, cómo cierras un negocio, cómo tratas a tu esposa, a tus hijos, a tus vecinos, a tu colonia. ¿Por qué hay tanta gente que le cuesta? Porque hay tantos cristianos nefastos representando, y lo digo a veces entre comillas, representando a Dios, que dice, ay, pues yo para seguir a este Dios de fulanito, ¿para qué? Si estoy bien como estoy. Si se lava la boca alabando a Dios, pero insulta a su mujer, maltrata a sus hijos, es un tranza, y etcétera, etcétera, etcétera. Si digo obedecer a Dios, quiere decir que la gente va a ver a Dios a través de mí. Y lejos de tirarnos al piso como el pueblo hacía y lamentarse y lamerse sus heridas y decir, ay, no sirvo para nada, todo esto nos debe llevar y motivarnos a la humildad y a la acción. Sí, porque necesitamos movernos, hombres. El tiempo es corto, la noche cada vez más oscura. Y lo que nuestro mundo necesita, nuestro país necesita, nuestra colonia necesita, nuestra familia necesita, es cristianos activos que decían obedecer a Dios y que muestren que sus decisiones pueden afectar en forma eterna la vida de otras personas. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar en esta hora para terminar. Alabado sea tu nombre, Dios, en esta hora. Gracias por la oportunidad que nos permites de estar frente a tu palabra, de enseñarnos, Señor, cómo debemos de andar, de ser sensibles a tener una vida en orden, a dejar atrás nuestro pasado para seguir adelante, reconstruir nuestra comunión contigo. Permítenos serte fiel en todo momento, que tu gracia y tu amor esté sobre nuestras vidas, pero que nos lleve a la acción, a tomar decisiones importantes, que trasciendan y que sobre todas las cosas nos den la oportunidad de siempre desear obedecerte a ti. Es el deseo de nuestro corazón y nuestra oración. Que tu bendición sea con cada uno de nosotros en este día. Amén y amén.